Veamos. Ámbito de lo político. Después de un siglo manchado por dos guerras mundiales devastadoras, cualquiera hubiera dicho que habríamos aprendido y avanzado hacia un futuro sin más guerras. Pero hoy siguen existiendo entre 60 y 100 conflictos armados en todo el globo, según como uno los cuente. A la filosofía siempre le ha interesado reflexionar sobre la guerra. Y hay una larga tradición filosófica que ha intentado ponerle límites éticos con el concepto de guerra justa. ¿En qué consiste una guerra justa? ¿Acaso es posible? ¿Qué es lícito hacer en ella y qué no? Eso es lo que vamos a explorar en este vídeo. Me llamo Enric, bienvenido de vuelta a Adictos a la Filosofía, empecemos. Bien, antes que nada hagamos unos breves comentarios preliminares. Primero, esta discusión sobre la guerra justa es ante todo filosófica y abstracta. La filosofía se preocupa acerca de si es posible una guerra justa en general. Determinar si una guerra en concreto cumple con estos criterios o no será ya tarea del historiador, del reportero o de cada uno de nosotros como ciudadanos críticos. Segundo, por este motivo da absolutamente igual si todas las guerras que ha habido en el pasado hasta el día de hoy han sido profundamente injustas. Eso bien puede ser así, pero no afecta a la posibilidad de la guerra justa como un ideal ético al que amoldarse en los conflictos reales. Tercero, una guerra puede empezar siendo justa, pero eso no es garantía de nada. Puede dejar de serlo en cualquier momento si de manera sistemática no se respetan las limitaciones de las que vamos a hablar más adelante. Y cuarto, a mí me ayudó mucho en este tema el libro La razón de la fuerza, concepto y justicia en la guerra de Alfredo Cruz Prados, que te recomiendo un montón. Sigamos. Lo primero que necesitas saber es que la tradición filosófica de la guerra justa intenta situarse en el término medio entre dos extremos opuestos que se retroalimentan. El pacifismo, por un lado, para el que toda guerra por definición es siempre injusta e ilícita, y el belicismo, por el otro, para el que absolutamente cualquier cosa es lícita en la guerra con tal de ganarla. ¿Por qué digo que son extremos que se retroalimentan? Bueno, pues fíjate bien. Para el belicismo, como no reconoce limitaciones éticas en la guerra, cualquier cosa, por atroz y horrorosa que sea, es lícita para alcanzar la victoria, incluso la masacre del inocente y del no combatiente. Esto hace de la guerra algo todavía más Que posiblemente este sea el tipo de pensamiento que tienen las personas radicales como las de Irán, ¿ok? Y de hecho, un ataque de Estados Unidos a Irán provocó que Irán atacara a otros países que no tienen nada que ver en ese peo, ¿ok? Pero bueno, belicismo. inhumano si cabe, y por tanto genera el rechazo absoluto del pacifismo. Si esto es todo lo que puede ser la guerra, entonces obviamente por definición toda guerra va a ser ilícita. Pero el error del pacifismo es no reconocer que puede haber situaciones de injusticia grave y sostenida que solamente el uso de la fuerza puede resolver. Al fin y al cabo, Exacto. Y aquí una de las cosas que me impresiona de esto es que muchas veces los gente de izquierda, ellos se ponen la capa de héroes, ¿no? Como que nosotros luchamos por las cosas buenas del mundo. Las guerras son malas, las guerras traen muertes de inocentes, las guerras todo esto. Pero cuando las muertes de inocentes vienen de mano de gente que ellos apoyan, no las ven. O sea, no ven todas las muertes que ha causado el gobierno de Venezuela. Pero vieron que Estados Unidos bombardeó y, no sé, murieron 20 personas y bueno, a llorar por esas 20 personas, pero no por las 5.000, 10.000 o 20.000 personas que habrán muerto o estado presos políticos en Venezuela. Lo mismo pasa en Cuba. El día de mañana entra Estados Unidos, hace agua en Cuba, hay muertos, van a llorar por esos muertos, pero no lloraron nunca por los miles y millones de muertos que no solamente tuvo el régimen cubano, sino que también intentaron escapar del país en balsas y murieron en el camino. Y va a pasar, pasó ahorita con Irán. No le importa que hayan matado 5.000 personas en, no sé, en muy poco tiempo el régimen iraní, pero sí le importa que un bombardeo intentando acabar con las personas que causan 5.000 muertes se haya llevado por el medio X cantidad de personas. Vamos a ponerle 200. Entonces es como una cosa que no se entiende sobre estas personas, ¿me explico? todo tirano quiere súbditos pacifistas y todo conquistador, vecinos pacifistas. Y claro, al condenar de modo automático todo uso de la guerra, pues aquellos que se ven por las circunstancias abocados a ella terminan pensando del siguiente modo. Si ya estamos haciendo algo intrínseca y necesariamente malo e injusto solamente con entrar en guerra, como nos dice el pacifista, pues ¿qué más da ensuciarnos las manos un poquito más si con eso la ganamos? ¿Qué propone entonces la tradición de la guerra justa? Quedarse con lo que hay de verdad en cada uno de estos extremos y negar sus errores. Por un lado, reconocer que bajo unas ciertas condiciones muy específicas, la guerra puede ser el último recurso para resolver una situación de gran injusticia, pero al mismo tiempo ponerle toda una serie de limitaciones que no permitan absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué tiene sentido permitir la guerra como posibilidad? Por lo mismo, por lo que puede tener sentido recurrir a la violencia en defensa propia. Correctamente. O sea, creo que es algo sencillo y que todo el mundo puede entender, ¿no? Porque el otro día me conseguí a una persona que dice, no, es que la violencia nunca es como la vía correcta. Y yo le dije que obviamente estaba equivocado. O sea, si él cree que con palabras va a cambiar la conducta o la forma de actuar de una persona que es un asesino, un violador, o sea, o alguien que comete crímenes, lo único que va a hacer es seguir permitiendo que esa persona siga cometiendo crímenes. Porque si lo único que vas a hacer es hablar y con esas personas tú hablas, no va a significar nada porque no vas a poder cambiar nada hablando. Lo único que haces es dejar que esa persona siga haciendo todos los crímenes que ya venía haciendo. Más gente muerta, más gente sufriendo por culpa de esa persona que tú fuiste incapaz de detener porque tú eres pacifista. Porque es que la violencia no lleva nunca a nada bueno. Gente, no es así. Hay momentos específicos en la vida en el que la violencia sí es la respuesta.
¿ok? Es simple. ¿Qué propone entonces la tradición de la guerra justa? Quedarse con lo que hay de verdad en cada uno de estos extremos y negar sus errores. Por un lado, reconocer que bajo unas ciertas condiciones muy específicas, la guerra puede ser el último recurso para resolver una situación de gran injusticia, pero al mismo tiempo ponerle toda una serie de limitaciones que no permitan absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué tiene sentido permitir la guerra como posibilidad? Por lo mismo, por lo que puede tener sentido recurrir a la violencia en defensa propia, porque hay agresores a los que solamente puedes detener por medio de la fuerza. Ojalá no fuera Correcto. así, pero es lo que hay. ¿Pero por qué tiene sentido limitar la guerra? Porque el objetivo de la guerra, por paradójico que suene, tiene que ser la paz, el restablecimiento de la vida en común con el otro. Como después de la guerra vamos a tener que seguir viviendo juntos, tiene sentido conducirse en ella de tal manera que esa vida futura en común siga siendo posible y pueda llegar a ser pues sólida y disfrutable. En la guerra se construye la paz de la que vamos a gozar en un futuro, y por eso todos perdemos con una guerra mal ganada, porque la paz que de ella resulte será mucho más frágil y de peor calidad. Pensad en todo el horriblemente incierto periodo de la Guerra Fría que sigue al hecho de haber permitido en la Segunda Guerra Mundial el uso de bombas atómicas sobre población civil inocente. Entonces, el derecho en la guerra tiene dos patas. El jus ad bellum, por un lado, que regula el derecho a la guerra, es decir, cuándo es justo empezar una guerra, y el jus in bello, por el otro, que regula lo que es justo e injusto en la guerra. Según el jus ad bellum, para que sea justo iniciar una guerra tienen que cumplirse al menos estas tres condiciones. Primero, tiene que haber una causa justa, no vale Obviamente, obviamente. La causa es lo que va a determinar si tus acciones son buenas hacerlas o no. Y obviamente, pues, intenciones también puede haber algo y consecuencias posibles, ¿no? cualquier tontería. El agresor tiene que estar infligiendo un daño continuado, grave y cierto asegurado sobre la nación que se defiende. Un error Como por ejemplo en Cuba, en Venezuela y en Irán, ¿ok? Cosas que por ahora son justamente a las que Trump le está echando el ojo. Ya sacamos a alguien de Venezuela, bien, vamos a hacer una transición ahora. Zurdos criticando nada, que el secuestro al presidente Maduro, ¿qué tal? Por favor, personas de izquierda, utilicemos el cerebro un poquito. No es tan complicado usar el cerebro, ¿ok? Y por otro lado, tenemos a Cuba, que ya lleva 60 y pico de años en dictadura, que han pedido ayuda, que hay gente escapando, hablando no se consigue nada, ahora le meten ahora sí es un bloqueo, tienen barcos rodeando la isla, y la gente otra vez, no, pero es que imagínate, el pobre pueblo cubano. Gente, 60 años, pobre pueblo cubano, ¿ok? No ahorita. Ahorita lo que están intentando es conseguir la transformación de que dejen de ser pobre pueblo cubano y sea el pueblo cubano por fin. Y que el régimen de ahí se vaya, porque tienes que entender y diferenciar entre el régimen o el gobernante de un país y el país. No es Trump atacó Venezuela, es Trump atacó a la dictadura de Venezuela. No es Trump va a atacar a Cuba, es Trump va a atacar a la dictadura cubana. No es Trump atacó a Irán, es Trump está atacando al Ayatolá, que es este régimen horrible de Irán, para conseguir algo positivo, obviamente también para él y para su país, pero para la gente que vive allá. tiene que haber acceso, tiene que estar infligiendo un daño continuado, grave y cierto asegurado sobre la nación que se defiende. Un error común en este punto es pensarse que para que la guerra sea justa, el otro me tiene que haber atacado militarmente primero. No tiene por qué ser así. Puede haber situaciones en las que un país esté ahogando a otro económicamente, por ejemplo, cortándole completamente el acceso a los recursos que necesita para sobrevivir y que eso llegue a un nivel de gravedad suficiente como para justificar una respuesta militar. Segundo, tiene que declarar la guerra una autoridad competente. No lo podemos hacer tú o yo, a menos que esté viendo este vídeo el presidente de España. Tercero, tiene que haber lo que se llama recta intención. Y esto se determina desde diversos ángulos. Por ejemplo, tiene que haberse agotado realmente todos los medios pacíficos de resolución del conflicto. Es decir, a la guerra solamente se puede ir como ultimísimo recurso. El propósito además tiene que ser solamente el de poner fin a la situación de injusticia y ya está. Claro, aquí también hay un problema. ¿Cuál es el último recurso? ¿Me entiendes? Porque dejarlo pasar y no hacer nada por ahora, sino más adelante, pues se puede ver como un recurso, ¿no? Como que darle más tiempo a ver si cambia de opinión. Darle más tiempo a ver si cambia de opinión. Darle más tiempo a ver si cambia de opinión. ¿Ya? O presionémoslo un poquito, presionémoslo un poquito, presionémoslo un poquito. Ok, pero ¿hasta dónde va a llegar tu presión? O sea, muchas veces no necesitas esperar a ese último recurso, sino necesitas saber cuándo poner la línea de hasta aquí doy, porque después de esto ya no puedo dar más. No porque se me hayan acabado los recursos, sino porque los otros recursos pueden implicar cosas peores para el pueblo que no debería estar viviendo ese tormento, ¿entiendes? O sea, que se puede acabar mucho más rápido el problema actuando ahora en vez de esperar hasta el último recurso. Entonces, sí, estoy de acuerdo que tienes que gastar ciertos recursos, como por ejemplo en Venezuela, fueron 27 años de dictadura, con protestas, quejas de robo de elecciones, violación de derechos humanos, que salíamos muchos a recalcar que eso estaba pasando. Todos los países lo sabían, pero todos los países, mejor dicho, ningún país hacía nada. Y aún así, las personas siguen diciendo, no, pero es que el diálogo, el diálogo, el diálogo. No, no hay más diálogo, ¿ok? De los 27 años de dictadura que tuvo Venezuela, fácil, 15 fueron de diálogo, ¿ok? 15 años de diálogo.
15. Y entre ese diálogo también estuvo protesta y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál más recurso? ¿Más diálogo? No, ya se acabó. Trump actuó, ahora lo critican. Bueno, fue el único que hizo algo, por lo menos, ¿no? No vale, yo qué sé, decir, pues mira, ya que iniciamos la guerra voy a aprovechar y me quedo con todos los recursos naturales de mi vecino. Tiene que haber también perspectivas de éxito. Si todo apunta a que de iniciar un conflicto armado voy a perder sí o sí, pues sintiéndolo mucho, eso no tiene mucho sentido. Sería hacer una guerra suicida y llevar a la muerte a muchas más personas por nada. Además, el uso de las Claro. armas no tiene que producir un mal mayor que aquel que se intenta eliminar, cosa que, con la capacidad destructiva de las armas modernas, hace todavía más grave la decisión de ir a la guerra. Y por último, hay recta intención si se tiene el firme propósito de seguir los límites impuestos por el jus in bello, que ahora los vamos a ver. Pero por cierto, si te está gustando el vídeo y te está haciendo pensar y reflexionar sobre todos estos temas, que hay filosofía, regula lo que es lícito y lo que no en la guerra, y podría resumirse en el siguiente principio general: el daño directo sobre la efectiva capacidad bélica del enemigo. Esta idea es la que fundamenta la importantísima distinción entre lo militar y lo civil. Lo militar es lo que Ok, tiene la función de dañar al enemigo. Lo civil, en cambio, no. aquí hay un problema también. O sea, entiendo su punto y es verdad, la intención siempre debe estar en atacar lo militar, ¿no? Como que lo que le da poder a ese régimen que está dañando al pueblo. No atacar al pueblo, no atacar a los civiles. Eso está claro. Pero esta gente no le interesa al pueblo y lo que va a hacer es cubrir, o sea, poner al pueblo como un escudo. Bases militares subterráneas bajo hospitales, bajo colegios, bajo, no sé, un parque. Sí, o sea, va a buscar que cualquier ataque que tú hagas hacia sus instalaciones militares, antes de llegar a sus instalaciones militares, tenga que pasar por civiles para que al público tú seas el malo, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde tú dices, ok, ya va, yo entiendo que tengo que atacar la base militar y tengo que atacar a ese grupo en específico, pero ese grupo en específico tiene un puto escudo que se llama el pueblo, ¿sí? Que son los civiles. Entonces, ¿cómo hago para acabar con una persona que está acabando con su país, está matando gente, está acribillando a miles y miles y miles de personas, sin yo poder atacar su base militar porque tiene civiles que los cubren ahí? Mi ataque no va a matar a miles y miles y miles de personas, pero puede matar a cientos. Pero acabo con el régimen que está acabando con miles y miles de personas. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Es algo que es sumamente complicado y delicado, pero yo no sé tú, pero si tú a mí me pones a elegir entre matar miles y matar cientos para que no mueran miles más, pues yo lo tengo claro. ¿Okay? Yo, Cristian. ¿Sí? Y tú dices, no, pero eres igual de malo, igual de cruel, no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, tú puedes verlo así, quedarte con los brazos cruzados, dejar que sigan muriendo miles y miles más y decir, bueno, pero es que yo no soy los que están matando, yo nunca maté a nadie, los, solamente los mató otra persona que quizás yo pude detener, pero yo no me metí porque, bueno, o puedes actuar y hacer algo y entender que en guerras hay bajas que uno no quisiera que hubieran, ¿entiendes? Que son cosas que pasan, y especialmente cuando te enfrentas con gente que pone a los civiles como escudo, o sea, que no, para ellos su propio país, su propia gente, es algo sin importancia, solo les importa ellos mismos, ¿ok? Civil es todo aquello que seguiría existiendo incluso si se acabaran por completo todas las guerras. Cosas como los hospitales, las escuelas, las casas, etc. Entonces, para que mi actitud en la guerra sea realmente justa, tengo que regirme por un principio de inmunidad de lo civil. Esto es, de todo aquello que no tenga una función bélica. Dicho de otro modo, solamente lo militar puede ser objeto de ataque directo. Atacar un submarino de guerra es lícito. Atacar un crucero comercial, ilícito. Bombardear un asentamiento militar, lícito. Bombardear una escuela, un hospital, una ciudad entera de modo indiscriminado, un campamento de civiles desplazados, completamente ilícito e injusto. Es cierto que puede haber Claro, situaciones en las que sea un poquito más complejo trazar la distinción entre lo militar y lo civil, pero como escribía Elizabeth Anscombe, eso no significa que no tengamos que trazar ninguna línea, o que incluso en el caso de que uno dude acerca de dónde ponerla, no podamos tener clarísimo que tal o cual cosa la sobrepasa con creces. Al final, este principio asegura que la guerra no puede ser total y condena los bombardeos indiscriminados a los que las dos guerras mundiales nos acostumbraron desde ambos bandos. Y es que podríamos decir que en último término la crueldad y la injusticia de una guerra se mide en sus bajas civiles. Uno de los factores que más suelen llevar a ignorar esa distinción entre lo militar y lo civil en la guerra son todos esos discursos prebélicos de deshumanización del enemigo, en los que se lo sataniza presentándolo casi como una encarnación del mal con mayúsculas. ok. Aquí algo importante que también quiero comentar es que acabo de decir que una de las cosas más importantes que determina si la guerra fue o no fue, digamos, una guerra horrible, buena o mala, es la cantidad de bajas civiles que tuvo, ¿sí? Y quiero que en este caso tomemos ejemplo Israel con la gente de Palestina. Si ustedes se ponen a ver los datos, Palestina está destruida su infraestructura más o menos un 60-70%. Sin embargo, la cantidad de civiles que se han dicho por ahora, ellos son un total de cerca de 2 millones de personas, han sido 40.000 muertos, ¿sí? Entonces, la cantidad de personas que han muerto comparado con la cantidad de destrucción que ha tenido Palestina
no está ni cerca. Lo que quiere decir que la gente de Israel está cuidándose lo más posible de no eliminar ningún civil, ¿ok? Porque si yo agarro y elimino el 60% de una ciudad, lo más probable es que muera el 60% de esa ciudad, de las personas de esa ciudad. Es lo más probable. Una cifra más, una cifra menos, no importa, pero es lo más probable. Aquí no está pasando, aquí no ha muerto 1 millón de personas o 1.200.000 personas de Palestina, sino 40.000. Entonces es importante que esto lo entiendan para saber quiénes son los verdaderos malos y quiénes son los verdaderos buenos en la historia, por lo menos lo que estamos hablando ahorita, ¿ok? Otra cosa que dice, y se lo voy a volver a poner. Cursos prebélicos de deshumanización del enemigo, en los que se lo sataniza presentándolo casi como una encarnación del mal con mayúsculas. Así el propio Ok, están escuchando esta parte, ¿no? Intentan poner a esa persona que no te cae bien, que no te gusta, que tiene una enemistad con ella como si fuese Satanás, como si fuese el diablo. bando se diviniza y empieza a creerse que está peleando por causas absolutas como la libertad, el bien, la justicia, la humanidad. Y este tipo de guerras Y ustedes se ponen a ver esto y concuerda muchísimo también con el discurso de izquierda, ¿ok? Todo el mundo sabe que los NZ son malos, ¿ok? Ahora los de derecha son NZ y son fascistas. Y empiezan ese discurso, ¿no? Como que tú sabes que con ellos no puedes hablar, no puedes trazar una línea de conversación porque ellos son malos y son el diablo y son lo peor que hay en el planeta Tierra, ¿ya? Y empiezan a lanzarte ese discurso que solamente te convierte en algo malo cuando realmente no eres, para que la gente diga cualquier ataque a esta persona está justificado porque esa persona es mala, solamente por el puro discurso que dio alguien. Y bueno, todo se vale porque estás haciéndolo por un bien mayor. pierde todo incentivo para autolimitarse. O sea, quiere con mayúsculas. Así, el propio bando se diviniza y empieza a creerse que está peleando por causas absolutas como la libertad, el bien, la justicia, la humanidad. Y este tipo de guerras pierde todo incentivo para autolimitarse. O sea, ¿quién se va a limitar Exacto. si está verdaderamente convencido de que pelea contra el mismísimo Satanás encarnado? ¿Por qué voy a asegurarme de proteger al niño, al anciano, al no combatiente, si todos ellos están de algún modo misterioso también del lado del mal con mayúsculas? Y yo, en cambio, soy un agente del bien puro. Por tanto, hay que vigilar estos discursos, porque son precisamente los que nos llevan a cometer atrocidades, y el primero que termina deshumanizado es uno mismo. Además de esta distinción entre lo militar y lo civil, el Jus in Bello exige que se siga un principio de proporcionalidad. El objetivo tiene que ser dejar al enemigo fuera de combate, y punto. No producir un daño superfluo, porque todo lo que vaya más allá de eso ya no es justicia, es venganza. Si puedo inutilizarlo destruyendo 3 bases militares y con 100 bajas de soldados, pues no tiene sentido ir más allá. Si voy a más es simplemente porque quiero hacer daño. Este principio es el que justifica también la protección al soldado rendido y al prisionero de guerra, que sean Esto lo entiendo perfectamente y está bien, pero hay gente que si la dejas viva, no te hace nada hoy, pero te lo hará mañana. ¿Ok? Es decir, se arman, hacen rebeliones, millones de muertes solamente porque dejaste a la persona incorrecta viva. ¿Ok? Entonces esto también es mucho más complicado que solamente verlo así de simple. ¿Ok? apartado del combate, se han salido. Y por eso su asesinato, tan común también en las dos guerras mundiales, se considera un crimen de guerra, porque básicamente es una ejecución sin juicio de ningún tipo. Del principio de proporcionalidad se sigue también otra idea muy importante, la exclusión de la rendición incondicional. En la guerra uno siempre tiene que estar dispuesto a negociar la paz con el contrincante y a aceptar sus condiciones cuando sean razonables. Exigirle una rendición incondicional solo va a hacer de la guerra algo más encarnizado, porque nadie quiere rendirse incondicionalmente, quedando completamente a merced de su enemigo sin garantía alguna, y solamente lo haría bajo la amenaza de una destrucción total que ya rebasa completamente todos los límites de la guerra justa. Exigir la rendición incondicional, de hecho, fue uno de los factores que llevó a uno de los crímenes de guerra más brutales de la historia de la humanidad, que todavía a día de hoy a veces se justifica, se celebra, incluso se considera como algo bueno y necesario: el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero de eso ya te hablé en este vídeo de aquí de la mano de la filósofa Elizabeth Anscombe. Así que venga, no te lo pierdas, dale un buen clic para seguir reflexionando sobre todo este tema que es importantísimo y sobre todo, no dejes de pensar. Ok, muy buen video. Espero que esto también les haya abierto un poquito más la forma de pensar sobre las guerras. No todo es blanco y negro. Hay grises, hay matices, hay que saber cuándo actuar, cómo actuar. Hay que entender que en toda batalla, en toda guerra, puede pasar que haya bajas de inocentes, ¿ok? Ya sea en un barrio que se están matando dos delincuentes o ya sea en una guerra como esta. Existe la posibilidad de que haya inocentes que mueren. Y el problema aquí mayor, porque puede ser una policía enfrentándose contra el peor criminal de un barrio y que muera gente inocente, o puede ser un país enfrentándose contra el peor país del mundo y que muera gente inocente. Lo importante aquí es, primero, entender que no se está minimizando la muerte de ese inocente, entender que no lo vemos como algo bueno que haya pasado, bueno, pero se murió, ya no importa, sino que obviamente importa, pero muchas veces es inevitable y tenemos que entender. Entender que la búsqueda de ese enfrentamiento, la idea detrás es
conseguir un equilibrio o una causa justa, ¿sí? O la paz, o como lo quieran ver, me da igual el nombre que ustedes le pongan, y que el resultado final tiene que ser una mejoría clara y contundente de eso que se liberó, de ese, digamos, esa persona que estaba dañando país, ciudad, zona o el barrio o lo que quieras, ¿ok?